Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas el país vivió una nueva jornada de protestas protagonizadas por miles de personas que salieron a las calles para rechazar principalmente la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Pero, como ha ocurrido en otras oportunidades, estas manifestaciones pacíficas, en su gran mayoría, se vieron salpicadas por los actos violentos de turbas que incurrieron en actos de vandalismo, en saqueos, ataques al comercio y sedes bancarias, así como fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. Periodistas que cubrían estas marchas y medios de comunicación también fueron blanco de reacciones violentas de algunos de los manifestantes. Y nos preguntamos entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay reacciones violentas de personas que participan en estas protestas? ¿Por qué los medios de comunicación también son vistos como un blanco para algunos? ¿Por qué se respira un aire, una sensación de rabia incontenible y descontento? Bien, queremos responder estas y otras preguntas y para ello hemos invitado a Wilson López, psicólogo de la Universidad Javeriana, experto en entender las realidades sociales. Bienvenido, profesor Wilson, ¿cómo está? Muchas gracias, pues más o menos. Bueno, ya vamos a profundizar. Y también nos acompaña Jonathan Bock, él es director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ustedes por aceptarla. Profesor López, ¿por qué cree que se ven estas reacciones de vandalismo, de saqueos, de ataques a las autoridades en algunos de los participantes de las protestas? Cuando la psicología ha investigado los motivos que mueven a las personas a protestar y a manifestarse de diferentes formas, que lo ha hecho desde hace ya más de 25 años en forma sistemática en diferentes partes del mundo, encuentra que las emociones son un elemento muy importante y esas emociones están ligadas a eso que usted al comienzo decía, sensaciones de frustración, de ira, de molestia frente a una situación o frente a unas expectativas de futuro que son negativas. Yo creo que esto no se puede desconectar de los datos que acaba de poner el DANE hoy. Si usted dice que entraron toda esta cantidad de personas a la pobreza, es muy fuerte que estas personas que están entrando a la pobreza y que pueden caer a la miseria, no se sientan supremamente molestas, se sientan supremamente indignadas y tengan emociones tan fuertes que los puedan llevar. Y yo quiero aclarar, si la mayoría de la gente fuera violenta, este país estaría completamente incendiado. Es decir, como usted dijo al comienzo, siempre hay grupos de personas que llegan hasta allá y hay que examinar tanto las condiciones psicosociales que mueven a estas expresiones como las condiciones reales de empobrecimiento, de miseria, de no saber qué hacer. Si usted mira las cifras del DANE de pobreza, dicen que hay personas que no alcanzan a familias enteras que no pueden comer las 3 comidas. Entonces, imagínense el desespero en que estamos empujando a todos estos millones de personas que, como dice el DANE hoy, acaban de ser empujadas a la pobreza. Entonces, es difícil que las emociones y emociones de ira no estén ligadas a esto. En Chile, por ejemplo, estas emisiones fueron de dos tipos, ¿no? ¿Se acuerdan las protestas en Chile antes de todo esto que llevaron a diferentes decisiones por parte del gobierno de Piñera? Y habían grupos que eran muy violentos, pero también habían grupos que las protestas eran muy ligadas al baile, a protestas pacíficas. Creo que eso también ha pasado en Colombia, o sea, fueron los dos elementos combinados, ¿no? Sí, señor, fue ese contraste, digámoslo así, de comportamientos y bueno, todos los días infortunadamente registramos esas razones o esas consecuencias en medio de esta pandemia que se agravaron y que llevaron, como lo dice hoy el DANE, a que muchas más personas se sumen a este grupo poblacional de pobreza o de extrema pobreza. Jonathan, ayer se registró también en medio de esas afectaciones unas igual de graves como lo que ocurrió en el comercio, pero esta vez dirigidas a los medios de comunicación, a reporteros. ¿Cómo entender ese ataque que se vio ayer contra la prensa? ¿Usted qué lectura hace? Sí, Daniela, yo creo que pues es
sumamente preocupante el escenario que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, pues hay que poner sobre la mesa el hecho de que las manifestaciones en Colombia son el escenario más riesgoso para el cubrimiento periodístico. Y esto no solamente lo digo por lo que sucedió ayer, sino por lo que ha venido pasando en las manifestaciones desde el 2019. Si tomamos en cuenta lo que pasó en el 2019, en el 2020 y ayer, pues ha habido más de 180 periodistas que han sufrido algún tipo de agresión, bien sea pues las más leves como las obstrucciones al trabajo, hasta las más fuertes como agresiones físicas, detenciones ilegales, perdón, y pues lo que vimos ayer también en los ataques contra la infraestructura, contra RCN y Semana. Entonces, esto nos pone ya en un escenario muy riesgoso, que es algo similar que ocurre también en otros países de América Latina, pero que aquí se ha acentuado y que además tiene un componente que vale la pena mencionar, y es que hay un altísimo número de esas agresiones que ocurren por integrantes de la fuerza pública. Entonces, pues esto ya nos habla también que hay un descontrol y que las garantías que se deben tomar para que la prensa pueda cubrir lo que está sucediendo en un momento tan relevante para la audiencia, pues no está contando con los mínimos para que esto se pueda desarrollar bien. Entonces, en ese escenario, pues por supuesto también hay que mencionar lo que sucedió ayer con esos ataques a RCN y a Semana, que hay que decir que tampoco es la primera vez que suceden, sobre todo agresiones contra la infraestructura de RCN, pero que ayer pues escaló un poco más, ¿no? Y creo que aquí es importante mencionar que esto se materializa el día de las protestas, pero esto se cocina a fuego lento previamente. Y a esto me refiero con una narrativa estigmatizante por parte de figuras públicas relevantes que constantemente han tenido pues un discurso que es poco favorable para el periodismo y que estigmatiza. Aquí en Colombia, pues la carga de violencia contra el periodismo ha sido altísima, y a esto se le suma que en los últimos años pues siempre ha habido un componente en el que a los medios que tienen una agenda más de derechos humanos se les tilda de guerrilleros, y a los medios que se les tilda de ser del establecimiento se los culpa de todos los problemas que hay en el país. Entonces, pues esto es algo que se va cultivando y que se va cultivando, y que en estos escenarios de violencia, de manifestaciones, pues llega a un nivel de violencia muy alto que es, pues tiene que ser rechazado por todos los sectores. Y lo más grave es que al día siguiente, es decir, en un día como hoy, pues ese rechazo no viene de las principales figuras ni de quienes convocan a las manifestaciones. Hay que rechazar desde todas las orillas los ataques contra la prensa, y eso debe ser un mensaje unánime. Sí, sin duda es un rechazo general y no es la primera vez, como lo decía Jonathan. Jonathan, pero si es algo que se viene cultivando, como lo acabas de decir, entonces, ¿qué hacer? ¿Me quedo con esa frase? ¿Faltan garantías para ejercer nuestra labor o cómo entenderlo? Son los que se deben rechazar de entrada y son los que no deben tener cabida desde ningún lado del espectro político. Y eso pues es un trabajo que es muy importante que desde la sociedad se le exija también a los partidos políticos y a las figuras públicas. Otra cosa también que va ocurriendo en simultáneo, pues es que hay un descrédito y hay una baja imagen favorable de los medios de comunicación. Y pues eso es un asunto que también viene de tiempo atrás, y que es muy importante que esto genere en el sector una reflexión también de pues esta situación, porque esto sin duda debe significar también un llamado de atención para el sector, ¿no? O sea, son dos temas diferentes que pues desafortunadamente en distintos momentos terminan juntándose y confundiéndose, y siendo también pues un poco sirviendo de cortina de humo para tapar que efectivamente hay unos hechos violentos que no deben permitirse y sobre los que debe haber garantías. Sobre todo me preocupa mucho el escenario preelectoral, que pues ya estamos en ese momento y que seguramente en los próximos meses se intensifique. Y si no hay un bloque común por parte de actores políticos y de los, como digo, de los actores más relevantes en la discusión, pues vamos a tener unas elecciones especialmente violentas contra la prensa.
Usted ha tocado un tema clave, Jonathan, y es justamente este proceso preelectoral. Ya vamos a profundizar en esto. Antes quiero continuar con el profesor Wilson. Profesor, ya veníamos hablando de esas sensaciones de rabia, de frustración, de desahogo, que tal vez venían acumulándose en medio pues, de tantas consecuencias lamentables y de pronto en escenarios como el de ayer se manifiestan. Pero ¿cómo analiza usted que en medio de un tercer pico de pandemia muy agresivo, hay gente pues que se arriesga a salir a las calles, que pareciera que esto pasa a segundo plano, el cuidar nuestra salud, el protegernos y es más importante el manifestar este tipo de sensaciones? ¿Cómo lo entiende usted? Yo creo que hay dos temas. No sé si ustedes vieron las manifestaciones masivas en medio del COVID en Argentina cuando murió Maradona. Eso es una muestra más de que el tema de las emociones tiene un peso muy grande en esto cuando uno analiza este tipo de eventos. Es decir, nadie hizo un cuestionamiento en ese momento cuando millones de personas se volcaron a las calles y mucho con menos seguridad. O sea, sin tapabocas, usted las vio en los noticieros y veía que la gente estaba en medio del COVID en Argentina y salió masivamente a expresar su dolor ¿no? Y el tema de la muerte de Maradona como un símbolo. Con eso lo que quiero mostrar es que no es solamente en este caso en Colombia, por ejemplo, esto también ha pasado cuando se hicieron cierres por pandemias en África, pasó lo mismo, en ese caso era porque la gente no tenía alternativa, o sea, si usted siente que va a morir de hambre y que no tiene expectativas y que el gobierno y que la sociedad no le ofrece expectativas, esperanzas de movilidad, de salir de donde está, pues, y que es más, fíjese que la cifra de muertos también es un tema importante. Si usted dice que hay si usted mira las cifras de muertos en Colombia y los grupos poblacionales que más ha afectado, imagínese, muchas de estas personas están llenas de ira y de molestia porque el COVID igual los ha afectado. O sea, los encerramientos han afectado sus vidas, sus economías, las consecuencias de los muertos por el COVID han afectado la vida, y fuera de eso no ven una respuesta. Y fuera de eso, ven una amenaza como esta reforma tributaria que independientemente de lo que diga o que tenga cosas positivas o negativas, igual se percibe como una amenaza a las condiciones en que está. Entonces, si usted tiene una persona y cientos de personas y miles de personas que se sienten atrapadas contra la pared y no tienen esperanza, pues sale y es lo que sale la gente y dice, y que dicen las redes sociales masivamente, que no, si usted no tiene alternativa, ¿qué más da que lo haga por una vía u otra? Entonces yo creo que es urgente que de verdad se tomen medidas. O sea, si usted en los medios, y yo mire los portales de todos los medios hoy, incluido Caracol, y ve esa cifra, y ve los análisis, que hay que mostrarlos, que es parte de la libertad de expresión, y lo ve una persona y ve los noticieros y dice, pero esto no tiene salida, o sea, aquí no hay esperanza, aquí no vemos cuando usted ve la noticia de que Colombia es el país que menos ha invertido, menos inversión social ha hecho en todo el continente, en toda América Latina, imagínense eso, cómo llena de ira y de molestia a la gente, porque no ves ni siquiera esperanzas de que esto vaya a mejorar. ¿Sí? Por ejemplo, en otros países la vacunación masiva genera como, bueno, vamos a salir de esto, que es una cosa lo que ha pasado, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos y demás, donde la vacunación rápida ha generado eso. Pero imagínense que aquí ni siquiera esas respuestas han sido claras. Y creo que usted estaba comentando que además de eso tenemos un país fragmentado, con mucha desconfianza. El barómetro de la reconciliación y otras mediciones han mostrado que la destrucción de la confianza en Colombia y los procesos de polarización política pues ponen menos esperanzas en la población de que va a salir. Y pensemos en esos estratos y esos grupos poblacionales que se sienten mucho más ahogados, me hago entender, asfixiados. Entonces usted no ve esperanza. Entonces dice, pues, ¿qué más da? Yo creo que es necesario, por lo tanto, poner en ese contexto cualquier análisis, porque no se trata de personas buenas o malas o inconscientes o que no tienen, no, sino que usted con toda la conciencia del mundo, pero las emociones pesan un montón. Usted puede tener incluso la conciencia y ahí es donde entra el otro elemento importante en estos análisis y es que se ha encontrado que los sentimientos de eficacia, oiga, la única alternativa que tengo yo es de movilizarme, de hacer algo, de buscar hacer cualquier cosa, de llamar la atención, porque los mecanismos tradicionales no están resolviendo nada.
Es decir, cuando la gente no ve esas posibilidades de solución, pues tiende a buscar los peores mecanismos, porque estos no son justificables, pero son con los que cuenta la gente cuando se siente asfixiada, atrapada, ¿no? Los otros dos mecanismos que explican algunas de las protestas, como son el de la obligación moral, pues la obligación moral es cuando la gente dice yo participo en la protesta porque creo que esto es lo correcto, pero eso ¿quién lo hace? Pues personas que tienen mejores condiciones, que están en mejores situaciones de vida, que tienen privilegio, por ejemplo, de contar con un empleo, de unos ingresos, demás, pueden darse esa perspectiva de ponerse en de tomar una distancia y decir, mire, yo voy a acompañar esto así no esté en esa condición, pero no va a llegar hasta la acción violenta. Pero las personas que se encuentran atrapadas sin salida, Sí. pues Profesor, desafortunadamente llevan allá. claro, y ya que usted lo mencionaba hace un instante, las redes sociales, para usted, ¿qué papel juegan las redes sociales en medio pues de este momento, digámoslo así, tan caliente, tan tenso? Sí, creo que aquí hay un tema, y usted mira en los diferentes procesos, incluso la toma del Capitolio en el momento de elección de Biden y todo esto que pasó en Estados Unidos, y antes de esto ya venían las redes sociales mostrando una influencia, cómo son de importantes en la construcción de acciones y de opiniones y de emociones en la población. Y las redes sociales ahora desbordan incluso los medios tradicionales, o sea, si usted creo que se preguntaban por el tema de que por qué a veces se ataca a los periodistas, ¿no? Porque claro, la población también empieza a encontrar formas distintas de expresión de los medios tradicionales y a generar una profunda desconfianza sobre estos. Es decir, la gente que leía el New York Times en Estados Unidos es unas minorías que leían los artículos largos del New York Times, pero es lo mismo que pasa aquí, la gente que empieza a construir, como la desconfianza está tan fracturada, como la gente que desconfía tanto, pues acude a otras formas de comunicarse y de informarse. Y entonces aparece el papel de las redes sociales, que es mucho, o sea, no es solamente Twitter, que es una población específica, es el Facebook, es el WhatsApp, es el Instagram, es que van todas esas formas de comunicación y de expresión que aparecen, evidentemente generan, como lo hemos visto en otras partes del mundo, un montón de climas emocionales que son relevantes en esto, ¿no? Y si realmente yo creo que ahorita en ese momento se están haciendo análisis de medios y todo este tema de todo lo que está pasando y seguramente lo que se está viendo es que hay mucha ira. Usted mire solo los titulares. Yo hice antes de empezar la entrevista un barrido pequeño por titulares de las webs de los periódicos y de Caracol Radio, Caracol Televisión, RC, bueno, y usted ve, y hay muchas cosas de emocionales, de violencia, de molestia, de ira, y todos están titulando, el tema del análisis de hoy es el DANE, ¿sí? El crecimiento de la cifra de pobreza. Entonces, imagínense la expectativa que tiene una persona que ya no Bueno, come bien, es muy difícil. sí, como lo decíamos, es una lista de, digamos que, consecuencias tras consecuencias desde que comenzó esta pandemia, en medio de restricciones, a eso se suman, entonces están las pérdidas familiares, las pérdidas materiales, restricciones, reformas, impuestos, pues bueno, una bomba de tiempo, sin duda alguna. Ya volvió con nosotros Jonathan, teníamos algunos inconvenientes técnicos. Jonathan, estábamos hablando con el profesor Wilson sobre el papel de las redes sociales en medio de esta situación tan compleja. ¿Usted qué piensa al respecto? Pues sin lugar a dudas es un tema que por un lado ha permitido también, digamos, como tener mucho más acceso a la información, ¿no? Y yo creo que especialmente en jornadas como la de ayer, creo que es algo positivo en términos generales, ¿no? Yo creo que por supuesto ahí lo que estaba comentando el profesor, que es sumamente interesante y el impacto que esto tiene en las emociones, pues claro, es también un espacio para esto, ¿no? Es un espacio donde uno está viendo videos que pueden contener un alto contenido violento o que pueden ser muy sensibles y que terminan agobiando y que terminan agotando también mucho a las audiencias. Yo creo que eso sin duda está en el ambiente y es algo además que se suma, por supuesto, pues a la situación de la pandemia. Pero en términos informativos, pues es algo que ha servido también como una forma de tener mayor acceso
y también sirve, pues por supuesto, para los medios de comunicación que puedan hacer unos reportajes permanentes, pero pues es un campo muy amplio, ¿no? Que terminan confluyendo pues muchas aristas en lo que termina siendo un debate importante. Sin lugar a dudas, esto pues no debe ser entendido como un espacio que deba restringirse, pero pues sí supone también que las personas que están en redes sociales y que están también haciendo parte, digamos, de todo el flujo de información, pues terminen de entender también cuál es el alcance que puede tener las redes y que esto es un proceso que se va también como alfabetizando a la gente en este sentido. Jonathan, quisiera detenerme en el tema de los medios contigo porque a pesar de tantos trabajos, de tantas carreras de experiencia, de nombres que han tenido, pues por supuesto, un reconocimiento a lo largo de tantos años, ¿cómo es que en este momento se enfrentan problemas de credibilidad y además de hostilidad? Decía, hay que destacar pues el trabajo serio y ponderado, pero también hay quienes no les creen y terminan relacionándolos con el establecimiento, con el poder. Pues mira, Daniel, el próximo lunes es el 3 de mayo, que es el Día Mundial de Libertad de Expresión y que es una jornada además que la UNESCO pues año tras año busca posicionar también unos temas y busca posicionar ante la sociedad la importancia del trabajo periodístico. Y este año precisamente el mensaje es que hay que promocionar la información como un bien público, la información como un bien de estar en la canasta familiar, para ponerlo en estos términos, y que eso es con lo que por supuesto yo coincido, pero que es algo que también que supone muchos desafíos, y supone desafíos en un escenario como el actual, donde pues con todos los problemas que hemos señalado, pues es más difícil que la gente lo entienda así y que los medios de comunicación también entiendan prestando un servicio esencial y pues con, digamos, como con las características de lo que esto implica. Pero el tema principal, y que esto por supuesto está atado también a las implicaciones de la pandemia y que esto está atado también a lo que se ha vivido en el periodismo en los últimos al menos 10 años, con una crisis de modelo económico, ¿no? Con una crisis por de identidad en algunos casos, por la aparición de las redes sociales y su penetración tan fuerte entre la audiencia, y es quién va a financiar ese, digamos, esa información y ese bien público, ¿no? Porque está claro que, y es la discusión que se está dando en el mundo, y es si esto entonces debe ser financiado públicamente, es decir, con recursos públicos, o cómo va a ser para que exista una información suficientemente plural y suficientemente relevante para todo el país, ¿no? En Colombia, además, en un país, perdón, donde hay lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan información local. Entonces, el mensaje de UNESCO es la información como un bien público. La realidad por la que atravesamos es que la pandemia agudizó y profundizó la crisis y estamos en un momento en el que seguramente es de los más delicados que ha tenido el periodismo en el país, y es cuál es la reflexión que esto va a tener y cuáles son las políticas también o las medidas que se adopten, ya no como un gobierno puntual, sino a nivel estatal. Pues son muchos retos, sin duda, muchos retos los que tiene el periodismo. Profesor Wilson, hay algo también clave y es por qué generalmente en estos actos de violencia, en estos ataques, son los jóvenes los que caen en estos comportamientos. ¿Por qué? Eh, Pensemos esto, los grupos poblacionales que son más sensibles y y que tienen mayor perspectiva de perder para el futuro y para sí mismos son los grupos poblacionales jóvenes. Piensa en Chile. El movimiento chileno se inició con solamente estudiantes, incluso allá en Chile las protestas estudiantiles son de estudiantes de bachillerato, y después se fueron sumando universidad, y después se fueron sumando los papás. Me hago entender, lo que quiero decir es evidentemente las poblaciones juveniles son mucho más sensibles a todo este problema que estamos viviendo. Y las poblaciones jóvenes no solamente son más sensibles, sino que tienen
evidentemente las emociones a flor de piel, pero además el análisis que hace un joven pasa evidentemente, por cómo estoy construyendo esperanza en este país, no, cuál es la interlocución que tengo con el poder y con las élites para que yo tenga que estar en una situación como la que estoy. Entonces, eso, repito, no solamente en Colombia, es en el mundo entero. Esto es un tema que es recurrente, pues evidentemente la gente que tiene más años ya ha hecho una vida, ya tiene una vida con todos los problemas, y incluso lo que a veces pasa es que empiezan a pensar en otras cosas, que es el suicidio y demás. Yo creo, como usted decía en una parte de esto, es como si como construyendo una bomba de tiempo, y esa bomba de tiempo está en pleno estalle, y creo que no va a detenerse fácilmente si no hay señales claras. Creo que en serio los actores políticos y las élites económicas y políticas deberían sentarse a hablar de cómo dar señales más claras de que las cosas pueden mejorar, y cómo la polarización política y las ambiciones electorales de los diferentes grupos realmente Sí, pueden terminar perjudicando profesor. profundamente esto, porque por eso. Profesor, Ujú. a propósito, ¿y usted cree entonces que este clima denso podría afectar las elecciones presidenciales del año entrante? Yo creo que incluso ese ha sido otro componente, o sea, se la pongo al revés. Creo que el componente político de polarización política, de falta de diálogo sobre mínimos, está incentivando aún más la confusión en medio de una situación de tanta dificultad económica, de condiciones reales, de carácter económico y de pobreza como las que mostró el DANE hoy. Lo único que genera es una mayor probabilidad de que aparezcan acciones violentas. Yo creo que es urgente, esto no va a detenerse fácilmente, y no se va a detener a la fuerza, ojo. Es que es otra de las equivocaciones, que ya tenemos experiencias de cuando se ha usado la fuerza, las consecuencias son peores en el corto y en el mediano plazo. Fíjense que ese es el segundo sentimiento, el de eficacia. En Chile, el tema es que el presidente salió y dijo, mire, me he hecho para atrás, no vamos a hacer el costo de esto, y fuera de eso, asumió un montón de acciones. ¿Me hago entender? Él y los grupos económicos, recuerden todo lo que pasó en Sí, Chile. Y esto sí, también lo piensa profesor. la gente acá. Ujú. Ya veremos qué pasa, ya se nos está agotando el tiempo, me disculpa, y quisiera terminar también con la reflexión por parte de Jonathan, lo que cree que podría pasar en el siguiente año, cuando estamos pues próximos también a una jornada electoral. Jonathan. Pues un poco reflexionando sobre todo este panorama, creo que la entrada de un próximo gobierno tiene que tener sobre la mesa la necesidad de impulsar unas políticas públicas alrededor de la libertad de expresión, y esto pues sin duda puede ser un punto de partida para empezar a generar algún respaldo más institucional, pero esto pues como varios de los problemas de fondo que tenemos en el país, pues necesita también como una apertura entre los distintos sectores, y pues que desafortunadamente hay algunos autoridades que parecen impermeables a los problemas de la prensa, y pues esto lo tenemos que poner en perspectiva de que cuando se ataca a la prensa pues está también coartando la libertad de todos, y también pues socavando un poco la democracia, y que esto no son palabras vacías ni un discurso que se repite, sino que efectivamente termina teniendo ese impacto. Entonces, pues de cara a las próximas elecciones es necesario un bloque común de todos los actores involucrados en la contienda electoral para, sobre todo, pues hacerle frente a lo que puede ser un proceso electoral con muchas agresiones dirigidas hacia los periodistas. Pues qué valiosas y qué oportunas estas reflexiones que ustedes nos han traído esta noche. Gracias a los dos por su tiempo, por la disposición. De verdad, muy importante que nos acompañen en este espacio cuando pues, el país vive un momento tan difícil, una crisis sin duda. Gracias, Jonathan, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también le agradezco al profesor Wilson. Gracias por su tiempo, por acompañarnos. Muchas gracias, y ojalá que esto sirva para mejorar el clima y para dar señales y buscar mejores soluciones que las que estamos viviendo. Sí, señor, es lo ideal.
De esta manera terminamos Sala de Prensa por esta noche. Ya viene Signo Pesos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Que descansen.